¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. La elección del pasado 6 de junio trajo consigo una nueva configuración del mapa político de la Ciudad de México. Desde que vivimos en democracia en la ciudad, por primera vez la persona titular de la jefatura de gobierno de la ciudad gobernará con una mayoría de alcaldías controladas por partidos de oposición y en el Congreso de la ciudad, Morena retuvo la mayoría, pero de ahora en adelante necesita hacer alianzas y formar consensos para sus reformas prioritarias. Esta noche vamos a analizar con lupa la nueva configuración del Congreso de la ciudad, los resultados electorales, la nueva geografía política de la capital del país y hablaremos sobre las prioridades legislativas del próximo Congreso de la ciudad con 3 diputadas y diputados electos y con un ex candidato del Congreso de la Ciudad de México. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Como hemos debatido aquí antes, tras la elección del pasado 6 de junio, la Ciudad de México prácticamente quedó dividida entre alcaldías gobernadas por la alianza encabezada por Morena y la coalición opositora. En el Congreso capitalino pasó un poco lo mismo. Morena tendrá 33 legisladores y legisladoras y la alianza PRI-PAN-PRD 31. Veamos el contexto. Por segunda vez en la historia se eligieron diputados locales en la Ciudad de México. Aunque Morena se mantuvo como la principal fuerza política, perdió poder frente a la alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD. En 2018 la alianza Morena-PT consiguió 31 de los 33 asientos electos por mayoría relativa. El PAN era la principal fuerza de oposición con 11 legisladores, mientras que el PRD contaba con 5, el PRI con 4, el Partido del Trabajo con 3, el PES con 2, el Verde con 1 y 6 legisladores no tenían partido. El pasado 6 de junio Morena ganó 19 diputaciones de representación proporcional frente a 14 de la alianza PAN-PRI-PRD. Ambas fuerzas políticas suman las 33 curules electas por voto directo, con lo que prácticamente desapareció la representación de partidos pequeños. Sumando los legisladores de representación proporcional, la bancada morenista tendrá 33 integrantes y la alianza PAN-PRI-PRD 31. Por representación proporcional, el PAN, el PRI y el PRD en alianza o en solitario suman 17 curules. Por mayoría relativa son 14, 5 del PAN, 2 de la alianza PRI-PRD y 8 postulados por el PAN, PRI-PRD. El Partido Verde y Movimiento Ciudadano obtuvieron un diputado cada uno por el principio de representación proporcional, con lo que se completan los 66 diputados que integrarán la siguiente legislatura que inicia sesiones en octubre. Durante estas elecciones se votó además por primera vez por una diputación migrante que fue ganada por Raúl de Jesús Torres Guerrero, postulado por el PAN. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y para empezar a discutirlo, saludo con muchísimo gusto, tú ya la conoces, la extrañas en este espacio, Ana Villagrán, a quien ahora saludo como diputada electa al Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Querida Ana, diputada electa, felicidades, ¿cómo estás? Hola Genaro, muchísimas gracias, de verdad estoy bien contenta de regresar a este espacio que considero mi casa. Gracias por todo el seguimiento y por todo lo que me enseñaste para poder llegar hasta este lugar en el Congreso de la Ciudad de México. No, al contrario, qué gusto que hayas logrado y conseguido ese sueño que tenías y bienvenida de regreso. Saludo con mucho gusto a otro amigo de este espacio, José Luis Rodríguez Díaz de León. Él es diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México y logró también la reelección. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Genaro? Me da mucho gusto compartir contigo y por supuesto que con Ana, con Gaby y también saludo con gusto Elien. Me parece que es interesante que podamos generar un proceso de reflexión en esta nueva etapa de la Ciudad de México. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Justo detrás de él está el Zócalo capitalino, que evidentemente estás en tu oficina, me imagino. Saludo también a Aurelien Guilabert, amigo de este espacio también. Él es activista, fue candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, lo platicamos también en este espacio. Además, hiciste historia, Aurelien, primer persona no nacida en México, primer mexicano por naturalización, que pudo competir por un cargo de elección popular aquí en la ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, Genaro, por la invitación y saludos y felicidades a las diputadas y al diputado electo. Y saludo también con mucho gusto a Gabriela Quiroga, ella es diputada electa al Congreso de la Ciudad de México por el PRD. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos, muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes, saludar con gusto a José Luis, ya nos estaremos viendo nuevamente estos 3 años que sigue, Aurelien, un gran amigo, Ana, un gusto conocerte, seguramente haremos buena mancuerna como mujeres. Buenas tardes a todos.
Me quedo contigo, voy de ti para atrás. ¿Cómo ves esta nueva configuración del Congreso de la Ciudad de México? Tú vienes de un partido que durante muchos años, desde el 97, gobernó en la jefatura de gobierno y que logró tener mayorías también en el Congreso. Y Gaby, te pregunto esto porque en efecto ahora hay una nueva configuración del Congreso de la Ciudad en donde Morena pasa a tener un poco menos de diputados y a tener que convivir ahora con una nueva realidad mucho más plural en el Congreso. ¿Cómo lo ves? Pues mira, para la oposición pues nos da más posiciones, ¿no? Lo que nos va a permitir pues que tengamos más incidencia dentro de los trabajos legislativos pues dentro del Congreso, lo que significará que pueda darse un Congreso más activo, más productivo, pero también, ya lo comentabas tú al principio, la generación de acuerdos que nos permitan generar un equilibrio, ¿no? Y que se tenga una visibilidad de un Congreso más plural. Así es. Y dentro de este Congreso más plural, ¿cuáles agendas crees que podrá, sobre todo un partido como el tuyo, el PRD, que, como decía yo, pues es un partido que en la Ciudad de México sí avanzó muchos temas progresistas, entre ellos matrimonio igualitario, entre ellos también el derecho a decidir. En esta nueva realidad de este Congreso en donde el PRD tiene una presencia pues bastante disminuida, ya no es lo que era, ¿cómo ves ahora a Morena, digamos, y ahorita le pregunto también a José Luis en ese sentido, con estas nuevas agendas que, por cierto, estoy viendo allá atrás de José Luis, la bandera del orgullo LGBT y la bandera del orgullo trans, porque evidentemente mañana es el fin del orgullo, por eso también aquí en solidaridad y en apoyo, evidentemente. Pero, ¿qué dices con estos temas, Gabriela? ¿Cómo se podrán avanzar en el nuevo Congreso? Pues mira, yo desde el PRD y personalmente hemos sido aliados durante todo este tiempo de la lucha, ¿no? Y es una lucha que no vamos a abandonar. Evidentemente dentro del partido mayoritario pues existe quienes son también aliados e integrantes de la lucha y me parece que ahí podremos encontrar un camino, una ruta en común, ¿no? Es lo que yo percibo. Sin embargo, en esta legislatura, pues no, hay varios temas que no tuvieron buen fin, ¿no? Me refiero al tema de las infancias trans, pero que sin embargo desde el PRD vamos a seguir impulsando esta agenda. Justamente en el siguiente bloque hablaremos sobre esos pendientes. Aurelien, esta nueva configuración del Congreso, Movimiento Ciudadano tendrá un diputado, me parece, en el Congreso de la Ciudad de México. Tú no quedaste, pero hiciste una gran campaña. ¿Qué te dice esta nueva configuración del Congreso de la Ciudad? Pues yo creo que primero hay una preocupación por la polarización que existe en esta legislatura y en la elección en general, de que si estamos a favor o en contra de Morena, con una alianza un poco extraña que no tiene razón de ser históricamente, ¿no? Con dos partidos como pues el PAN y el PRD que han trabajado históricamente y con éxito para la transición democrática, para pues quitar al PRI autoritario del poder, y nos encontramos pues a un escenario similar, ¿no? Y a partidos que están pactando con lo que estaban combatiendo hace muy poquitos años, de hecho, ¿no? Y también pues hay una fuerte presencia panista en el Congreso, que por un lado yo espero que vayamos a tener un Congreso mucho más profesional y mucho más comprometido con la transparencia, como pues lo ha estado haciendo el PAN históricamente en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pues me preocupa efectivamente pues el avance de libertades y de derechos, especialmente por el tema de las infancias trans, ya que Morena, que tenía pues la mayoría y que supuestamente partido de izquierda, decidió no presentar esta iniciativa en el Pleno y aprobarla en los tiempos de la primera legislatura, ¿no? También me preocupa ver un Congreso donde pues no hay necesariamente un pluralismo democrático, es decir, que la tasa de 3% para acceder a posiciones plurinominales me parece pues muy alta, y eso impide que pequeños partidos que sí son una voz en una ciudad plural como la Ciudad de México pues puedan tener una representación también ahí, ¿no? Y yo espero también de este Congreso pues mucho más profesionalismo en el tema, sobre todo de las personas que vayan a trabajar y ocupar los puestos, y que no sea una legislatura como se representó la primera, de cuotas y cuates, es decir, que entre partidos se reparten las plazas y las personas que quedan en los puestos pues en vez de ser personas profesionales son amigas y amigos pues de los diputados y de las diputadas. O sea, a mí me alegra mucho
por ejemplo, pues que Ana ya entre un poco a poner orden a esta legislatura. Y ojalá pues podamos contar contigo, con Gaby y contigo, José Luis, para hacer del Congreso de la Ciudad un parlamento abierto que respete esos principios generales internacionales. Bien. José Luis, esta nueva configuración del Congreso, y si le quieres también responder a Aureliano, adelante. Sí, bueno, me parece muy interesante. Vamos a tener la posibilidad de analizar y de debatir con mayor intensidad. Yo estoy absolutamente convencido que a través del diálogo, que a través de la pluralidad se generan mejores productos de carácter legislativo. Es importante fortalecer el Parlamento abierto. A mí me parece pues muy significativo que en Morena seguimos siendo la primera fuerza en la Ciudad de México, cerca de un 38.6% de la representación. Acción Nacional tuvo un incremento considerable al llegar al 26.3%, y me parece muy importante también tener la posibilidad de generar consensos y acuerdos con PRD. En el caso de la primera legislatura hemos tenido un trabajo interesante, intenso con Gaby y con otras compañeras y compañeros legisladores en la búsqueda de concretar agendas progresistas. Hay avances muy importantes, una ley del sistema de derechos humanos, hay la posibilidad de generar una transversalización de los temas de diversidad y de género, no solamente en ordenamientos específicos, sino tocar ya todas las leyes que rigen a esta extraordinaria ciudad. Y me parece que con Acción Nacional pues vamos a tener la posibilidad de seguir generando una ruta de diálogo. Es importante compartir que para quienes nos están siguiendo, que en esta primera legislatura todas las leyes principales de esta ciudad, el sistema de seguridad ciudadana, la fiscalía, las leyes constitucionales, tanto la orgánica del judicial, del ejecutivo, del propio Congreso, el propio presupuesto que se analizó cada año fue generado y analizado de manera plural, y todos esos ordenamientos jurídicos salieron por consenso. En ningún momento se generó un solo ordenamiento jurídico que contara solo con la mayoría de mi grupo parlamentario, y me parece que ahora vamos a tener una oportunidad, pues por supuesto que extraordinaria, de plantear cómo seguimos avanzando en esta ruta de transformación jurídica de la Ciudad de México, hacer efectivos y accesibles los derechos que reconoce la Constitución a todos los grupos de atención prioritaria. Por supuesto que quedan pendientes, sí, ya los abordaremos en bloque adelante, pero por supuesto que ahora me parece que es importante reconocer que tenemos una ciudad plural, que tenemos una posibilidad de generar acuerdos, de generar diálogo, de tener la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida para quienes habitamos la Ciudad de México, y la mejor forma de hacerlo es a través del trabajo colectivo. Bien. Ana, como diputada, yo te he escuchado, conozco tus posiciones de mucho tiempo, y ahora finalmente vas a ser diputada, vas a tomar decisiones, sí. Vas a tener que debatir con tus colegas. ¿Qué le contestas a Aurelien? ¿Qué le contestas a José Luis y a Gaby, que ahora te van a recibir, sobre todo José Luis y Gaby, como diputada? De entrada, pues decir que Acción Nacional no había tenido estos resultados desde el año 2000, querido Genaro y compañeros y compañera de la mesa. El que hoy lleguemos al Congreso, a esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 17 diputados y gobernando Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Cuauhtémoc, que si bien el PAN, muchas de estas alcaldías venían con alcaldes o alcaldesas sigladas por otras fuerzas políticas, pero que el PAN fue punto clave para su victoria, me parece que obliga a Acción Nacional a pensar solamente en dar resultados. Yo sí celebro, por supuesto, la disminución de diputados y diputadas de Morena, con todo respeto a José Luis, que sabe que en lo personal yo lo aprecio bastante, pero el que ellos ya no tengan la mayoría calificada y ya no puedan seguir consecuentando las locuras tanto del presidente como de la jefa de gobierno, creo que por fin va a obligar a que el Congreso de la Ciudad de México sea una fuerza pues realmente de diálogo, pero sobre todo de trabajo. A mí me preocupa mucho que en esta primera legislatura que estamos dejando ya atrás, como lo señaló la hoy alcaldesa Margarita Saldaña cuando fue presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, hay un rezago importantísimo en el trabajo de las comisiones, Genaro y compañeros y compañera. En las comisiones, pues sí observamos mucho trámite, mucha política, mucho show, muchas fotografías, pero el trabajo de las comisiones se vio realmente muy lento. Hay un rezago de más de 1000 iniciativas paradas, o de hecho ya de dictámenes logrados en comisiones, pero no presentados en el Pleno. Entonces observamos que fue una legislatura, pues lo quiero decir, pues de ritmo lento, no quiero decir
decir que los presidentes o presidentas pues se vieron muy flojos o se vieron muy lentos o muy torpes en el trabajo legislativo, pero pues los resultados indican eso. Desde la bancada de Acción Nacional te puedo decir que también llegamos con una bancada muy fortalecida en tema de experiencia. Cristian Fun, que va a ser nuestro coordinador, viene de ser delegado, ya fue diputado y ahora va a ser el coordinador de la bancada. Repite Héctor Barrera, Diego Garrido, América Triana, Gaby Salido, Federico Doring, y de la 7ª legislatura de la pasada Asamblea Legislativa van a repetir Gonzalo Espina y Luis Alberto Chávez, que pasa del PRD al PAN. Entonces, pues somos bastantes también los nuevos, pero somos una bancada que va a tener un gran equilibrio entre la experiencia y la juventud, que bueno, pues ya sabes que nos caracteriza mucho trabajo y pues mucho levantar la voz. De acuerdo. Ahora, me imagino también que, y estoy seguro que Aurelien y José Luis y Gaby también tendrán esta interrogante, porque en efecto, Ana, avanza el PAN, pero también en redes sociales había preocupación por si podría haber retrocesos, porque el PAN ha sido un obstáculo para el avance de los derechos en la Ciudad de México, y me refiero a matrimonio igualitario, me refiero a identidad de género, me refiero a todos los temas progres, incluso también el tema de cannabis y demás, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo ahora que el PAN, digamos, aumenta su presencia en el Congreso de la Ciudad de México y que pueda temer y decir y pensar que podría haber retrocesos? Lo que yo puedo señalar es que el PAN es un partido de voces múltiples como tal, pero puedo asegurar, porque lo he escuchado y lo he platicado con él a nombre de nuestro presidente en el PAN de la Ciudad de México, Andrés Ataide, que el PAN no va a ser un obstáculo en el tema ni de derechos ganados, ni de libertades, ni nada que violente el tema de derechos humanos. Por supuesto que tenemos legisladores o legisladoras, que pues ustedes ya saben quiénes son, que tienen algunas posturas conservadoras que también se respetan porque también representan a un sector de la sociedad, lo queramos o no, pues aquí también en la Ciudad de México, pero me parece que la mayoría de las voces que conformamos la actual bancada entrante del Partido Acción Nacional somos voces que apostamos por el respeto a los derechos humanos y por el respeto a la dignidad de las personas en todos los ámbitos, sin ningún distingo de preferencia sexual o algo parecido. Así que de entrada, lo que yo considero es que la bancada no va a representar un obstáculo para las libertades ya pues implementadas en la Ciudad de México. No vamos a compartir muchas, no vamos a compartir el voto con muchas, el tema de infancia trans o el tema de la cannabis, bueno, pues tú ya conoces, como bien dijiste, mis posturas, ahí no vamos a transitar por esa ruta, probablemente presentemos puntos en contra, pero el PAN por sí mismo, pues tampoco vamos a tener la fuerza, aún con 17 diputados, de frenar esto. Entonces creo que el diálogo y pues esta pluralidad se va a vivir latente en muchas de estas causas, pero las posturas del PAN son las posturas del PAN y esto no va a cambiar. Sin embargo, no vamos para nada en contra de ningún derecho humano. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos justo para ver los pendientes que tiene precisamente el Congreso de la Ciudad de México, como este tema de reconocimiento a las infancias trans, que ya dice Ana, el PAN desafortunadamente pues no va a apoyar. Regresamos con este tema, los pendientes del Congreso de la Ciudad de México. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.